Buenos días. Este va a ser un poquito largo, pero es la vivencia de uno de los condenados por el caso ERE, que desde inicio empezó a decir lo que estaba haciendo el PP, una encerrona. Vamos a ver. El Constitucional rompe la cadena de eslabones necesarios del caso de los ERES. Lo dice Manuel Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010. Y dice, estoy conociendo el contenido de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo presentados por las personas condenadas en la pieza política de los ERE. Estuve incurso en esa causa durante casi 9 años, de los que di cuenta en un libro, 8 años, 8 meses y 8 días. Está en Amazon, desde 2020. Y por eso conozco los pormenores del caso, algunos de ellos con cierta profundidad. Cuando observo la indignada sorpresa con la que en algunos medios políticos, periodísticos y sociales se está acogiendo el hecho de que el Tribunal Constitucional haya enmendado al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla, me veo en la necesidad de recordar que, en el principio de este caso judicial, hubo uno al que le encargaron la traducción de determinados asuntos que resultaron ser determinantes para el curso que tomó el proceso de los ERE. Me refiero a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que nombró el juzgado de instrucción que estaba a cargo del caso, o sea, la jueza Alaya. Para que os hagáis una idea, yo necesito que me pongan suelas nuevas en los zapatos y llamo al churrero que está haciendo churros en la esquina. Eso es lo que hizo la jueza Alaya. Estos peritos son los que introdujeron en la causa de los ERE las piezas que sirvieron para construir el armazón incriminatorio que ahora está desmontando el TC. Es decir, el churrero puso churros en vez de suela de zapatos y ahora el TC está quitando los churros. Entre estas piezas destacaron las dos siguientes. La primera fue que los proyectos de ley de presupuesto, que contenían la partida con la que se financiaron las subvenciones de los ERE, eran ilegales. Un churro. Y la segunda fue la brillante idea de que el gobierno de la Junta de Andalucía había engañado al Parlamento. Otro churro. Tienes dos churros. Mucho antes de que el TC se pronunciara, yo mismo le advertí al juzgado de que el fenómeno de un proyecto de ley ilegal, que se convierte en legal tras su aprobación parlamentaria, sin enmendar ni una coma del proyecto, solo puede ser explicado mediante un mecanismo puramente prodigioso, ajeno a la técnica jurídica y al procedimiento legislativo. No hay ninguna ley vigente ilegal. Y si tiene algo, se lleva al Constitucional, para que lo diga. Nadie más lo puede decir. Tan peculiar fenómeno solo sería explicable apelando a una visión sobrenatural del proceso presupuestario que evocaría una suerte de transubstanciación legislativa o presupuestaria, algo más propio de un concilio de curas y obispo que de un tribunal civil. Por su parte, esa idea de que el gobierno engañó al Parlamento es una pamema, evidentemente, del PP. Tenían la Gürtel encima que se los estaba comiendo vivos. Se trata de una simpleza de tal calibre que casi produce vergüenza propia y ajena ponerlo de manifiesto. ¿Pero cuál es el contenido del encargo que recibieron estos peritos? Cabe preguntarse. La resolución del juzgado que ordenó el encargo afirmó estar acordando la realización de una pericia contable. Quedaros con la palabra, contable. Y destacó el sintagma con fuegos de artificio tipográficos, mediante el empleo de letra en negrita y subrayada para que el lector no avisado se encelara con el adjetivo contable, no jurídico, contable. Estamos instruyendo un procedimiento judicial y se habla de contable. Bien.
Pero esto fue simplemente un artificio, aunque un tanto ingenuo, porque bastaba con acudir al resto de la resolución para comprobar que el contenido de lo que el juzgado les encargó a los peritos era de naturaleza abrumadoramente jurídica, quedando así el ardid completamente delatado. Pero no pasó nada. Siguieron. El asunto adquirió tintes particularmente absurdos si se tiene en cuenta que estos audaces funcionarios, a lo largo de su trabajo como peritos en la causa, sentaron cátedras sobre materias tales como el régimen jurídico de las ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea, la potestad subvencionadora de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, las competencias constitucionales en materia laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el funcionamiento de las principales instituciones de la región, como el Parlamento y sus comisiones, el Consejo de Gobierno y la Cámara de Cuentas de Andalucía, materias todas ellas que no es sólo que sean de carácter netamente jurídico, sino que poseen tal altura y densidad que, si se me permite, solo están al alcance de juristas de cierto fuste, de catedrático para arriba, y se lo dan a 4 mandados. Por cierto, cabe imaginar que un juez de instrucción en sus cabales, Olaya nunca lo ha estado, encarga una pericia sobre el funcionamiento de las Cortes Generales, el Consejo de Ministros o el Tribunal de Cuentas. Pues eso es lo que hizo Olaya. Sin aparente escándalo, ocurrió impunemente en la causa de los seres, en relación con las instituciones equivalentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es evidente que lo que nos encontramos aquí es con el encargo de un dictamen jurídico y no con una pericia contable, como el juzgado pretendió hacer ver. En realidad, con este artificio se intentó velar dos circunstancias que en cualquier otro tiempo y lugar habrían hecho inviable una iniciativa procesal de semejante jaez. A saber, en primer lugar, porque el contenido casi exclusivamente jurídico del encargo que el juzgado les hizo a los peritos se daba de bruces con el principio del derecho procesal que se expresa en el brocardo Iurat Novit Curia, lo que quiere decir el juez conoce el derecho. Parece ser que Olaya no lo conocía. De acuerdo con el cual tendría difícil encaje en el proceso en cualquier proceso, un informe pericial de carácter jurídico. En segundo lugar, el sentido jurídico del encargo resultaba incompatible con el currículo de los peritos. Quedaros. Detengámonos siquiera sea brevemente en esta cuestión. El juzgado designó como peritos a un equipo de 4 funcionarios, solo 2 de los cuales pertenecían a cuerpos del Estado, en los que se exigía para su acceso poseer titulación universitaria superior. Los otros 2 pertenecían a cuerpos auxiliares, para los que no se exigía estar en posesión de título universitario superior. Pues bien, ninguno de los 2 peritos de titulación superior era licenciado en Derecho. Y se atrevían a hablar de cuestiones jurídicas disfrazadas de contable. Su formación universitaria era la de economistas. Estas fueron, como hemos dicho, las razones por las que se denominó a esta diligencia judicial pericial contable. Se les encargó una pericia jurídica, algo prohibido en el proceso judicial, exprofeso, a 2 contables, salvando el absurdo con la infantil argucia de llamarle pericia contable. La jueza Olaya. Ningún juez, fiscal o tribunal ha puesto en cuestión esta prueba a lo largo del proceso. Yo mismo le advertí al instructor del Tribunal Supremo cuando fui allí a declarar. A la vista está que con escaso provecho de la verdadera índole de estos peritos. Por todo ello, no resulta extraño que el trabajo pericial desarrollado por los funcionarios de la IGAE en la causa careciera del mínimo rigor exigible a un encargo de esta naturaleza. Los peritos cometieron numerosos errores y deficiencias técnicas en las consideraciones y conclusiones de los informes emitidos.
Durante la instrucción de la causa presenté diversos escritos al juzgado, denunciando los graves errores y carencias del trabajo de los peritos, que no desgranaré aquí porque estas líneas, aunque extensas, no dejan de ser un artículo de prensa y no una novela ni un tratado, nos dice el interventor. Todas mis alegaciones fueron olímpicamente ignoradas. Se trataba de eso, de que se ignoraran, porque iban a por otra cosa, no iban a hacer justicia, iban a cargarse a la cúpula del PSOE de Andalucía, porque ellos tenían la Gürtel. Esta mercancía averiada producida por los peritos de la IGAE no pudo caer en mejores manos, la de la jueza Laya. A partir de estos informes periciales, el juzgado que instruía la causa dio lo mejor de sí y produjo piezas inolvidables que entraron por derecho propio en la historia de la jurisprudencia. Entre ellas merece recordarse, porque viene al caso, el auto de 22 de julio de 2013 en el que encontramos esta perla cultivada. Quedaros. Es obvio que la ley de presupuestos no debe contravenir el resto del ordenamiento jurídico, como la Ley General de la Hacienda Pública Andaluza, la Ley General de Subvenciones, la Ley 15/2001 o el Reglamento de Intervención, entre otros. Y tanto que es obvio, si es una ley que está aprobada por el Parlamento, si usted tiene algo en contra de esa ley, la coge usted y la lleva al Constitucional. Punto. Pero no se trataba de eso. Aún pudo el juzgado mejorar su marca en el auto del 11 de marzo de 2014, en el que se produjo de modo siguiente. Unas leyes de presupuestos que partían de los anteproyectos elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda, a la que pertenecían los inculpados, que en relación al programa 31L de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, serían frontalmente contrarios a gran parte del ordenamiento jurídico. Y claro, lo que dice: a la Constitución Española, artículos 9.1 y 103.1, al Estatuto de Autonomía, artículo 12 y artículo 103. Continúa con la cita de un sinnúmero de disposiciones presuntamente incumplidas, terminando con la orden de 22 de mayo de 1998 por la que se dictaban normas para la elaboración de presupuestos. Repito, si la ley de presupuestos no estaba bien hecha, coja usted, señora jueza Alaya, y llévela al Constitucional. Y es el Constitucional el que lo tiene que decir, no usted, que es una simple y ordinaria funcionaria del Estado. Una juez que no debe interpretar saltándose los artículos 24 y 25.1 de la Constitución española. Y esto te lo digo yo. Sigue diciendo el interventor: ¿qué podemos decir de estas resoluciones judiciales que parecen estar basadas en lo que podríamos denominar una concepción petrificada del ordenamiento jurídico, en virtud de la cual un proyecto de ley no solo no podría modificar las leyes vigentes, sino que debería someterse a los reglamentos y órdenes en vigor en ese momento? Vamos, tú coges una pirámide, la pones del revés y perfecto, la pirámide no se cae, clava en la punta. Pues bien, con estos mimbres construyó el juzgado su teoría de la trama delictiva y puso en marcha una formidable maquinaria judicial en la que trituró a 52 responsables de la Junta de Andalucía. Digo responsables porque no eran responsables de lo que la jueza decía. El interventor entre ellos, incluyendo a dos presidentes y a varios consejeros. A todos nos imputó el juzgado sendos delitos de prevaricación y malversación. Muchos fuimos procesados y una buena parte de ellos fueron condenados. La impresión que uno tiene al conocer las últimas informaciones es que al Tribunal Constitucional parece haberle bastado un leve empujoncito para que este armazón se vaya al suelo y se haga añicos. A nadie debería extrañarle. Se trataba de un constructo jurídico penal puesto en pie por unos peritos contables y mejorando por un juzgado, algunas de cuyas resoluciones en esta causa podrían haber sonrojado a un alumno de primer curso de Derecho. Ya lo he advertido en alguna otra vez. Al lado de ambos, el inglés del soldado Joan Bennett
y que me perdone de nuevo, nos habría parecido Shakespeare. Joan Benet tradujo las reglas del tenis para unos militares españoles que se habían de enfrentar en un partido de tenis a unos norteamericanos. Y parecían que unos jugaban al tenis y los otros al parchís. Así lo tradujo el hombre. Siendo así las cosas, no podemos negar que resulte pertinente preguntarse por la legitimidad del rol que está jugando el Tribunal Constitucional en este caso, al enmendar al Tribunal Supremo y a la Audiencia Provincial de Sevilla. Que se trate del Tribunal Constitucional tan desprestigiado por el PP de la democracia les ha dado alas a quienes se hacen tal pregunta. ¿Para qué negarlo? No obstante, desde mi punto de vista hay una pregunta mucho más pertinente que procede a hacerse en este momento. ¿Cómo es que unas tesis tan insolventes han llegado tan lejos y han hecho tantísimo daño? Y un estrambote que todos conocemos. Como suele decirse en estos casos, la verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Ahora todos sabemos de sobras que el caso Eres fue el caso de corrupción judicial más grande que ha existido en España, desde que estamos en democracia, que yo sepa. Los culpables, el Tribunal Supremo del PP y la Audiencia Provincial de Sevilla del PP, junto con la instructora Alaya del PP. Tenían la Gürtel encima, se los estaba comiendo y tenían que sacar una Gürtel de donde sea y la fabricaron. Y nos hemos tirado 15 años hablando de los seres. Moreno Bonilla todavía habla de los seres. Pues que me perdonen porque yo voy a hablar. Puede que no sean 15 años porque mi edad no me lo permita, pero yo voy a hablar de los seres hasta que me harte, en todos sitios. Porque fue una encerrona del PP judicial. Fue la mayor encerrona, la mayor mentira en contra de sus adversarios políticos. Y ya he explicado bastantes cosas de los seres, pero todavía me quedan muchas más por explicar. Chicas, chicos, llamarme pesado, pero todo el mundo quiero que se entere de lo que fueron los seres. Todos. Venga, mañana más, que tengáis buen día.